Bien, de inmediato nos trasladamos al Teresa Carreño. Recordemos que allí se desarrolla el Foro Internacional Conjura de los Medios contra Venezuela. Por escrito. Ahora está el ciclo de reflexiones, de planteamiento, le corresponde hacerlo al compañero Miguel Pérez Pirela. Por supuesto que zuliano, filósofo, político, escritor, analista internacional, ensayista, articulista con estudios de posgrado. Actualmente es director del área de Sociopolítica y Cultura del Instituto de Estudios Avanzados y además dirige ese programa famoso Cayendo y Corriendo que me dijo Miguel Ángel que va a entrar de la misma manera como lo hace en BTV. Adelante, Miguel Ángel. Claro, ya dije que es zuliano. Dale que son pasteles. Bueno, muy buenas tardes. Es para mí realmente un grandísimo honor estar aquí con ustedes en esta reflexión en conjunto sobre los medios de comunicación. Yo quisiera comenzar, y que no se cuente el tiempo también, con dos anécdotas que más que anécdotas son grandes enseñanzas que he tenido sobre la comunicación. Y la primera, evidentemente, tiene que ser por la hora que es y por el día que es, una reflexión y una anécdota del mismísimo Hugo Rafael Chávez Frías. Una vez terminando Cayendo y Corriendo, yo llegué a la casa, golpe 9, y repique el teléfono. Y era Hugo Chávez. Uno siempre, por la disciplina, por el amor infinito y por el respeto, casi que se ponía firme uno sin ser militar cuando escuchaba su voz. Y yo me puse firme. Y él me dice, Pérez Pirela. Es emocionante recordarlo hoy hasta ahora. Me dice, me encanta Cayendo y Corriendo, me encanta tu programa. Y yo con el pecho así como las palomitas. Dice, pero algunas veces te pones de un fastidioso. Pero no es culpa tuya, remata, sino culpa de Nicolás y de Tarek, que los tenía también en línea, ¿no? Que no te ayudan. Y todos nos reímos. Y la llamada era precisamente para hablar de comunicación. Me dice, ¿has escuchado hablar del filósofo Karl Otto Appel? Yo dije que sí, evidentemente. Y bueno, comentamos de Karl Otto Appel, pasamos a Dussel, después hablamos del concepto de logos hace 2600 años, en la filosofía griega, el lugar de la palabra en la política, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue una larga y lindísima conversación. Después de un poco, yo me pregunto en mi fuero interno, bueno, estamos a pocos días de unas elecciones. Y estamos hablando de filosofía de la comunicación a las 10 de la noche ya. Y él me dice, sin que yo le pregunte evidentemente, que me está llamando porque está revisando algunos libros sobre la filosofía de la comunicación. Pues el día después, recuerden ustedes aquí, daba una rueda de prensa internacional. Yo en mi fuero interno también reflexioné sobre eso. Dije, bueno, está estudiando filosofía de la comunicación a pocas horas de una rueda de prensa internacional donde acaso le iban a preguntar una vez más si era un dictador, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, y la respuesta la dio justo después y me dijo así,
porque veo la discusión política y mediática muy baja. Recuerden ustedes la dura campaña que tuvo que enfrentar de mentiras, de falsas acusaciones. Y él dijo, yo quiero hacer como los bombarderos. ¿Sabes cómo hacen los bombarderos, Pérez Pirela? No, no sé nada del mundo militar. Se elevan y se elevan y se elevan y se elevan para desde esa elevación ver todo y saber muy bien qué hacer. Eso es la comunicación, remató. Una reflexión, una investigación. Ay de aquel que quiera hacer comunicación al ojo por ciento. Si hay en estos momentos un instrumento de emancipación, pero también de esclavitud, es precisamente la comunicación. Y en otra ocasión, justo después de aquel fatídico 5 de marzo, yo realicé un viaje a La Habana, Cuba, donde tuve la oportunidad de conversar con Fidel Castro. Estuve 4 horas en una conversación privada con el comandante Fidel Castro. Y a un cierto punto de la conversación, y hablando de cayendo y corriendo y de la comunicación, él comienza a sacar cables cuyas fuentes son de todo el mundo. Y empezamos a comentar y a hacer hermenéutica de la información, dichos cables. Evidentemente uno tiene poco o nada que decir frente a la interpretación de Fidel Castro de cables internacionales y de noticias. Pero me di cuenta de un detalle fundamental. Esto no se está contando en el tiempo, ¿verdad? Son 2 brollos. Que la metodología que utilizaba era la misma que había planteado Chávez en esa anécdota. La investigación y la reflexión por encima de todo. Y muchas veces nosotros queremos matear la información. Queremos hacer una información desprovista de todo contenido. O algunas veces nos encerramos en la forma y dejamos de un lado el fondo. Termino yo estas 2 anécdotas con una definición que varias veces he planteado en el programa y en otros espacios. La hizo Michel Martelly, líder haitiano, justo después de aquel fatídico 5 de marzo. Y dijo, y bien puede ser aplicado esto para la comunicación, Chávez ahora es una forma de hacer las cosas. El chavismo ahora es una forma de hacer las cosas. Es decir, que el chavismo devino en metodología, del griego método, que quiere decir camino. Recorramos, pues, el camino comunicacional que ya trazó Hugo Rafael Chávez Frías para enfrentar la conjura mediática contra Venezuela. Lo que falta es voluntad. Ahí está el camino ya planteado. El camino de que sin ningún apoyo mediático logró no solamente junto al pueblo hacerse el poder democráticamente, sino además inventar una nueva forma de hacer comunicación,
no solamente en este país, sino internacionalmente. Ya vemos el fenómeno Chávez reproducido incluso por líderes de Estado a nivel mundial. Así deberíamos hacer nosotros comunicación, con reflexión, con contenido y con metodología. Pero como dice mi maestro Luis Brito García, si usted quiere que lo saquen en hombros de un recinto, cualquiera que este sea, sobre todo un teatro, diga: yo no soy intelectual ni soy nada. Y todo el mundo empieza a aplaudir. Como si la reflexión, la investigación y la metodología en el plano comunicacional fuera algo, bueno, que puede estar o no estar, no. Sin la reflexión vamos a seguir avanzando en cualquier campo, sí, pero vamos derechito contra una pared. Y si después que nos demos contra la pared vamos a seguir sin reflexión y haciendo todo al ojo por ciento, vamos a seguir dándonos testarudamente contra dicha pared. Terminó la introducción, ahora sí podemos comenzar a contar. Ustedes saben que yo soy hiperkinético, por lo cual debo moverme. A ver, ¿alguien aquí creció con Mickey Mouse? Yo sí. Desde un barrio de Maracaibo nos hicieron tragar todas las series gringas, ¿o no? ¿Alguien vio aquí Rocky? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.5, 6.7... Y Beverly Hills, bueno, ya se me cayó la cédula. Nosotros crecimos en una hegemonía cultural teleguiada a control remoto por los Estados Unidos. La hegemonía, y de ese aspecto vengo a hablar yo, es decir, más desde el punto de vista cualitativo que cuantitativo, la hegemonía ha sido sobre todo una hegemonía simbólica. Y aquí hago un breve paréntesis para hacer una diferencia entre símbolo y signo. Pensemos que el signo, en la definición clásica de la filosofía, de la hermenéutica, es el verde, el rojo, el amarillo de un semáforo. Es decir, es un fenómeno que te dice algo que queda ahí. Rojo, párate. Verde, dale. No trasciende. El símbolo va más allá del mero signo y lo trasciende. No es lo mismo el rojo de un semáforo que el rojo de nuestra querida bandera, ¿verdad? Que representa algo que va mucho más allá. La batalla mediática que se está dando en este momento, no solo en Venezuela, sino en muchos países del sur del mundo, es una batalla no de signos, sino de símbolos. Por lo cual, la conjura mediática contra Venezuela evidentemente tiene muchísimos aspectos ligados a la tecnología y ya fue explicado desde esta mañana por muchos de los compañeros que han hecho intervenciones. Pero hay que pensar también que la conjura mediática contra Venezuela tiene un aspecto simbólico. Y no es casual que y ahí estamos más que de acuerdo, mi maestro Luis Brito García y este servidor, no se trata de una guarimba esto, se trata de un acto terrorista sin precedentes que no solo atañe lo tangible, sino también lo intangible, es decir, lo simbólico. Quieren arrodillar al pueblo de Venezuela a través de elementos netamente simbólicos y quieren, a la imagen y semejanza del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, realizar una transvaloración de todo y hacer convertir lo negro en blanco y lo blanco en negro. Para muestra no un botón, sino 4 botones. Hay 4 fechas fundamentales, 4,
que han signado estos actos terroristas que comenzaron el 23 de enero. Y ahí está el primero, 23 de enero. ¿Recuerdan que la macabra fiesta comenzó un 23 de enero? 23 de enero en el cual ellos se colocaron como la sociedad civil que va a tumbar al dictador. ¿Quién era el dictador? Nuestro presidente Nicolás Maduro. ¿Quiénes eran ellos? Imagínense ustedes, el pueblo organizado contra la dictadura. Primer ataque simbólico. Segunda fecha y ataque simbólico, 12 de febrero. Nada más y nada menos que el bicentenario de la batalla de la victoria de nuestra heroica juventud. Pues en esta metodología simbólica que ellos aplican, muy bien orquestada y pensada, resulta que los realistas seríamos los bolivarianos y ellos serían los jóvenes indefensos que están luchando para la independencia de Venezuela. Lo simbólico, cuidadito, y nosotros recordamos aquel verso de José Martí, Raimundo, que tú citabas poco hace. Cuidado, y nosotros pensamos que toda fruta acaba en la cáscara. Tercera fecha, 27 de febrero. El Caracazo que ellos propiciaron y que terminó en, y es una gran deuda y me da vergüenza decirlo, deuda histórica que tenemos, no sabemos cuántos muertos hubo, deberíamos saberlo, ¿verdad? Para hacer justicia a esas víctimas. Bueno, resulta, bueno, habrán sido 300, 2.000 o 5.000, no tenemos la fecha, no tenemos la data. Tercera fecha, entonces 27 de febrero. Resulta que nosotros seríamos los adecos, que nosotros seríamos Carlos Andrés Pérez y que ellos son el pueblo hambriento que sale a romper todo. Los símbolos. Cuarta fecha, 5 de marzo. El 5 de marzo, viendo que no había funcionado el 23 de enero, viendo que no había funcionado el 12 de febrero y viendo que no había funcionado el 27 de febrero, hicieron lo impensable. Tomar el 5 de marzo como fecha para la burla, para la provocación y, gracias a la conciencia de este pueblo, no se cayó en dicha provocación. ¿Saben por qué? Los argentinos dicen de Gardel, ¿no?, que cada día canta mejor. Chávez cada día es más Chávez. Ahora, yendo a lo más coyuntural, resulta y acontece que el pueblo venezolano, pero también internacionalmente, tomaba el Carmonazo, ¿verdad?, como ese hito, como ese quiebre histórico en el cual por primera vez en la historia se daba un golpe netamente mediático. Yo les digo algo, el Carmonazo se quedó en pañales al lado de la conjura mediática transnacional que en estos momentos hay contra Venezuela. Se quedó en pañales. Si nosotros no nos damos cuenta de la gravedad de lo que está sucediendo en este momento, no vamos a tener los instrumentos necesarios para tomar las acciones
justas y necesarias, valga la redundancia, para afrontarlo. Me explico. En los años 80 y 90, en cualquier encuesta que ustedes puedan buscar de la época, el venezolano, finales de los años 80, estaba desmoralizado. Y en muchas encuestas se decía incluso que la única manera de que Venezuela surgiera era que incluso se anexara a alguna superpotencia europea o estadounidense. Ellos comenzaron un trabajo lento que no solamente implicaba los elementos materiales, sino que también implicaba elementos simbólicos para atacar directamente la autoestima de los venezolanos y de las venezolanas. Está pasando por debajo de la mesa el elemento más importante en esta conjura mediática contra Venezuela. Nos están intentando desmoralizar. Segundo, nos están intentando despolitizar. Están haciendo desde el punto de vista simbólico todo lo posible para que el venezolano, incluso el venezolano de izquierda, progresista, chavista, diga, bueno, a mí no me importa la política. Contraviniendo así al legado más grande de Hugo Rafael Chávez Frías desde el punto de vista simbólico e incluso mediático. Este es un pueblo político con P mayúscula porque es un pueblo que ha de resolver sus problemas a través de una democracia participativa y protagónica. No quiero ser yo odioso y pedante, pero permítanme mostrar los elementos o los fundamentos teóricos de lo que estoy diciendo. Después del Renacimiento y a partir de la modernidad, pensemos por ahí a la época iluminista, ya nos decían que cultivemos, Voltaire y compañía, el iluminismo francés decía, pero dejen esa participación de la ágora griega, de que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, los esclavos y las mujeres hace 2600 años no lo hacían, pero que todo el mundo vaya a la plaza pública y trate de resolver los problemas colectivamente. No, por ahí por el 1700, siglo XVI, no decía, eso ya pasó de moda, fíjense que no es nuevo. Ahora ustedes tienen que cultivar su propio jardín secreto, es decir, encargarse individualistamente de sus propios, entre comillas, negocios y dejar que otro decida por usted. ¿No es acaso eso la democracia representativa? Por ejemplo, un poco después, siglo XIX, un cierto Alexis de Tocqueville hablaba de petit et vulgaire plaisir. Dice, en los próximos siglos los individuos se cerrarán en sus pequeños y vulgares placeres. Y es precisamente lo que se ha instaurado en muchas llamadas democracias occidentales, en la cual el individuo se despoja de uno de los derechos más grandes que tiene, que son los derechos políticos, para dejárselos a una élite política que va a hacer las veces de ellos a través de unas pantomimas que llaman democracia. Es decir, transferir el fenómeno más grande que tiene el pueblo, que es la voluntad popular, a un tercero que te va a gestionar la cosa pública, es decir, la res pública. El proceso que ha comenzado en estos momentos contra Venezuela, desde afuera y desde adentro, es un proceso de restauración de la hegemonía simbólica que se tenía antes de Hugo Rafael Chávez Frías. Lo repito, el proceso que en estos momentos se está dando en Venezuela
muy bien pensado, es la restauración de la hegemonía simbólica que existía antes de Chávez. Es decir, un pueblo despolitizado y un pueblo con la autoestima por el suelo. ¿Para qué? ¿Todo para qué? Simplemente para hacerse del poder a través de otros medios. ¿Recuerdan ustedes a Clausewitz, uno de los más grandes especialistas de la guerra? La política no es otra cosa que la guerra continuada por otros medios. Precisamente de eso estamos hablando. 23 de enero, 12 de febrero, 27 de febrero, 5 de marzo. Resultado, más de 40 muertos. Resultado, metodologías paramilitares. El maestro Luis Brito García y este servidor han escrito y han pensado, incluso juntos en un libro, el tema del paramilitarismo. Pues se utilizó el paramilitarismo. ¿Para qué? Para crear terrorismo mediático. Y aunque eran pocos municipios, pensábamos que era todo el país, ¿o no? ¿Por qué es la pregunta? Y aunque todo lo llevaba a cabo en un primer momento, porque después ahí está toda la oposición, un partido como Voluntad Popular, que no pasa del 2% de los votos a nivel nacional. ¿Ustedes se están dando cuenta de esto? Pues en esa hegemonía el chavista no puede ir a un restaurante, ¿verdad? No, porque no puede comer. El chavista, bueno, no puede utilizar el espacio público, sino porque muchos de los espacios públicos se han convertido en guetos, ¿o no? Porque un chavista no puede ir a ciertos medios de comunicación porque son reservados. Pero ya va. ¿Qué democracia nos están planteando desde el punto de vista simbólico? Una democracia sin espacios públicos, una democracia sin libertad de expresión, una democracia sin libertad de tránsito y a fin de cuentas una democracia en la cual por ser chavista tú debes morir degollado. Bueno, que alguien me explique esta democracia, porque a mí se me parece mucho a la dictadura. Y cuidado con la dictadura, porque está en puertas a través de una hegemonía comunicacional y mediática según la cual, teniendo nosotros, como lo dice Luis Brito García, a los intelectuales, a los artistas, a los pintores, a los cineastas, pues no. Teniendo nosotros a un pueblo libre de analfabetismo, teniendo la segunda matrícula regional de educación, pues los inteligentes son otros, los formados son otros, los bien pensantes son otros. Están a cuentagotas transvalorando absolutamente todo. ¿Con qué mecanismo? Me lo van a responder ustedes mismos. ¿Cuál es el único país que puede interrumpir el videoclip de Rihanna y Shakira para que ellas expresen su grandísima preocupación por la situación política de Venezuela? ¿Cuál es? ¿Cuál es el único país que puede hacer detener un juego de los Yankees de Nueva York para que los Yankees en pleno de Nueva York, el equipo de béisbol, se pronuncie preocupado contra Venezuela? ¿Cuál es el único país que se puede dar el tupé de colocar en el tapete en medio de los premios Oscar la preocupación por una supuesta guerra civil en Venezuela? ¿Cuál es el único país que puede inventarse desde Miami un premio a lo nuestro en el cual artistas, desgraciadamente latinoamericanos y del Caribe, en fila india, van a quejarse por la situación que está sucediendo en Venezuela? Cuando aquí han habido más de 100 intervenciones en el siglo pasado y antepasado contra Latinoamérica, y yo no he visto a ninguno de estos artistas, ni a los Yankees de Nueva York, ni a los premios Oscar alzar la voz por el golpe de Estado en Bolivia,
intento de secesión, por el golpe de Estado policial en Ecuador, por el golpe de Estado en Honduras, a Zelaya, etcétera, 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 y evidentemente contra el golpe de Estado que le dieron a nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos canales internacionales, como CNN en español, cuya programación en algunos días es dedicada exclusivamente a Venezuela. Pero por otra parte tenemos a una Telesur saboteada en todas las cableras internacionales, europeas y estadounidenses. Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, ¿o no? Bueno, entonces tomemos las decisiones que tenemos que tomar. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Primero que todo debemos concentrarnos en la investigación, en el pensamiento y en la reflexión de unos medios de comunicación creativos, críticos y autocríticos, pero sobre todo unos medios de comunicación que transmitan de forma estética, es decir, de forma bella, de forma verdadera y de forma buena los contenidos propios de una Venezuela del siglo XXI. Debemos cambiar las consignas por las reflexiones. Algunas veces nos quedamos nosotros centrados en las consignas. Rodilla, tierra, punta de lanza, contrapelo, venceremos, ta, 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 ta. Pero sobre todo y más que todo, tenemos nosotros que saber que nunca, pero nunca, los medios de comunicación cuyos propietarios tienen intereses ligados a los grupos hegemónicos, y de eso se trata esta segunda parte, ¿no?, van a hacer absolutamente nada por transmitir los saberes populares. Ahora, transmitir los saberes populares no es sinónimo de aburrimiento, sí. Seamos creativos y recuperemos nuestro seguro de vida. ¿Cuál es el seguro de vida de este movimiento sociopolítico progresista llamada la Revolución Bolivariana? Aquellos que nos salvaron ese 11 de abril, los medios comunitarios, los medios alternativos y los medios de base. Solo ellos poseen la plena libertad, pero sobre todo los guáramos, para la hora de la chiquita, hacer frente a esta conjura mediática contra Venezuela. Los medios alternativos, los medios comunitarios. Para ir terminando, creo que es muy importante que el pueblo de Venezuela, y si me permiten hablar no solamente del pueblo chavista, también del pueblo opositor y del pueblo independiente, saber que para luchar contra la conjura mediática contra Venezuela desde el punto de vista simbólico, chicos, por más que sea, este es nuestro país. Es un país bellísimo, es un país con potencialidades que se pierden de vista, es un país con las mayores fuentes de petróleo del mundo, como dice Luis Brito, no hay que decirlo mucho, no Luis, con las mayores fuentes de mega biodiversidad, con fuentes hídricas, grandes reservas de gas, pero sobre todo un pueblo que a partir de 1999 se levantó, se puso pantalones largos y echó a andar. Cuidado, 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 cuidado si después de tanto esfuerzo esta conjura mediática nos vuelve a arrodillar. Cuidado,
Cuidado si después de 14 años de logros nos vuelven a cortar los pantalones y a tratar como el patio trasero, como a los muchachos. Porque en Venezuela hasta los niños dan clase de política. Es más, comenzando por los niños, aquí se da clases de política. Y todo esto tiene una sola razón: Hugo Rafael Chávez Frías, quien partió en dos la historia comunicacional de este país y cometió el gravísimo pecado de no representar al pueblo mediáticamente, sino de ser pueblo. Ahí radica la cuestión. Muchísimas gracias.